¿De qué manera debe ser construido el dicho del analista para tener un efecto sobre el dicho del analizante? La tesis de Lacan, orientarnos hacia lo que Lacan nos comenta en este sentido, estamos hablando del lenguaje y de la lengua, la tesis de Lacan es que ese dicho del analista debe ser construido de manera completamente diferente a como lo consideramos en el paciente. Yo les decía, al principio Freud, de un modo genial, y Lacan honrando esa genialidad, destacan que en el dicho del analizante se escriben ciertas modalizaciones. La negación de la negación, el tal vez, el es posible. O sea, se trata de decir algo para hacer entender otra cosa. En fin, lo que se puede esperar de alguien que habla y lo que se deduce allí respecto a su posición de sujeto del inconsciente, de sujeto dividido. Pero en el caso de la intervención del analista, en el caso de una interpretación, ese lugar del sujeto debe quedar vacío. Con lo cual el analista no habla como sujeto del inconsciente. No interviene como sujeto del inconsciente. Lo que el psicoanálisis propone, al menos el psicoanálisis que a mí me resulta interesante, es que el analista es objeto. Objeto A, si ustedes quisieran designarlo en la modalidad lacaniana. Entonces, contrariamente a la tesis de la contratransferencia, que esta orientación desmiente, porque contratransferencia implicaría el analista interviene como sujeto del inconsciente, de sujeto del inconsciente a sujeto del inconsciente. Contrariamente a esa tesis de la contratransferencia, el analista no funciona como sujeto del inconsciente, o al menos no debería funcionar. El analista ha de saber lo que dice, lo cual es una tarea imposible, ¿eh? La ética que propone el psicoanálisis justamente es entregarnos a escuchar sin comprender, entregarnos a jugar sin saber de qué la estamos jugando o de qué juego se trata. En la suposición de que un significante representa un sujeto para otro significante. Entonces nosotros sostenemos esa tensión, ese suspenso, a costa nuestro. Nosotros ahí encarnamos la falta de lo que aún no está representado, la falta de lo que no está realizado. Por eso digo, el inconsciente es ético en ese sentido, en tanto no está realizado, está siempre por venir, por llegar. Nosotros sostenemos esa dimensión. Entonces, lo que atañe a nuestra responsabilidad es justamente que aun cuando no sepamos lo que decimos, sí debemos tener idea aproximada desde dónde lo estamos diciendo, alguna idea. A veces puede ser que haya una ocurrencia espontánea y hay que entregarse también. Puede ser que metamos la pata, puede ocurrir. Uno mete la pata todos los días. Lo importante es sacarla a tiempo después. Eso es lo que hace diferencia. Meter la pata la metemos y la seguiremos metiendo. Lo que importa es sacarla a tiempo, lo cual implica que nosotros no estamos eximidos de la responsabilidad de estar permanentemente considerando cómo intervenimos o lo que hemos dicho, ¿sí? Desde dónde lo decimos. Por otra parte, no se puede saber lo que se dice, pero se puede tener en cuenta que cuando se habla, justamente no se sabe lo que se dice. La primera consecuencia de eso es la prudencia.
Pero atención, la prudencia no es suficiente, ¿eh? No alcanza. De hecho, Lacan en televisión dice en algún momento, ¿y qué piensa de la IPA? Mire, son analistas que prudencia no le falta, dice él, pero no alcanza. ¿Qué es la prudencia de un analista? Y no meterse en las cosas difíciles, descansar un poco, darse un tiempo. Pues la prudencia puede ser una virtud, ¿sí? Aristotélica incluso. Tiene su prestigio, pero la verdad de esa prudencia es que el analista debe tratar de hablar no como sujeto, sino de un modo que a partir de su dicho, el analizante puede inscribirse en un lugar vacío como sujeto, él. Entonces, ese lugar debe quedar vacío para que la modalidad del sujeto analizante se inscriba ahí. Voy a ir a Colombia en abril, a Bogotá, porque una asociación que se llama Analítica, que son colegas que yo conozco, me invitaron a hablar sobre el goce en Lacan. Y me pidieron una ilustración para el flyer. Les mandé a San Juan Bautista de Leonardo da Vinci apuntando con el dedo. Y le decía, bueno, ahí está apuntando hacia el horizonte deshabitado del ser. Bueno, de eso vamos a hablar. Hacia ahí debemos apuntar, quienes nos dedicamos al análisis. O sea, resguardar ese lugar vacío para que la modalidad del sujeto analizante se inscriba ahí. Con lo cual, el analista debe practicar como cierta neutralización de su propia modalidad subjetiva, para que se inscriba y que la modalidad subjetiva del analizante.